Muy bien, vamos a la parte 57, señores, 57 partes. Vamos a concluir la elección incondicional, ¿ok? Estoy cubriendo los 5 puntos del calvinismo del libro de Loren Bodner, La Predestinación. Lo pueden bajar gratis en PDF por internet para que se entretengan y puedan ver la osadía de este señor, o no sé si es ella, ¿verdad? No sé si Loren es ella o no, no he visto el bio. Pero bueno, la cuestión es que comencé a estudiar la elección incondicional de él, sus argumentos lógicos, y hoy vamos a continuar con los argumentos lógicos de él y cómo él trata de, ¿verdad?, razonar su doctrina de la elección incondicional, que es el segundo punto de los 5 puntos del calvinismo. Continuando con los argumentos lógicos que Loren Bodner presenta para convencernos de la elección incondicional. Recuerden que parte de la lógica es, cuando tú buscas definición de lo que es lógica, es método en que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellos. Por lo tanto, para que algo sea lógico, va a depender de cómo se definen los conceptos y de cómo se van a relacionar unos con otros para que sea coherente, ¿ok? Y se relacionen en forma lógica unos con otros. Hemos visto a través del estudio que como único el calvinismo es lógico, es aceptando sus definiciones e interpretando la Biblia, imponiendo en el texto las definiciones que usa el calvinismo. Le he llamado a esa forma de interpretación predestinéutica, en contraste a la hermenéutica. Pues no solo es que utilizan definiciones distintas para conceptos en las escrituras, sino que obvían o utilizan de manera distinta las reglas de interpretación que no son exclusivas de la teología, mucho menos son exclusivas del calvinismo. ¿Okay? O sea, cómo se interpretan los textos, eso no es exclusivo de la teología. O sea, la hermenéutica es algo que se utiliza generalmente para estudiar cualquier texto, cualquier escrito. ¿Okay? Es más, incluso si usted va a interpretar poesía, tú vas a usar unas reglas de hermenéutica. ¿Okay? O sea, que no puede haber unas reglas exclusivas que el calvinismo dicta para que nosotros podamos interpretar la Biblia y que concuerde con las definiciones del calvinismo. Eso no ocurre. Cuando nosotros utilizamos las reglas que generalmente se utilizan en todos los campos de la academia para interpretar el texto, vamos a chocar con las propuestas del calvinismo porque es que no concuerdan. Es lo que hemos venido viendo en todo este año que ustedes han tenido la paciencia o la compulsión de seguirme en toda esta serie. ¿Ok? Vamos a continuar con Bodner y sus argumentos lógicos. Abro la cita de Bodner aquí. ¿Ok? La posición arminiana quita la elección de las manos de Dios y la coloca en las manos del hombre. Esto hace que los propósitos del Dios Todopoderoso dependan de la precaria voluntad de hombres apóstatas y hace que los acontecimientos temporales sean la causa de sus obras eternas. Implica además que Dios ha creado un conjunto de seres soberanos de los cuales hasta cierto grado dependen su voluntad y sus obras. Esta posición presenta a Dios como un padre benévolo que se esfuerza por hacer que sus hijos hagan lo recto, pero que por lo general es derrotado en su intento por sus perversas voluntades. Además lo presenta como habiendo desarrollado un plan que a través de los siglos ha sido frustrado en tantas ocasiones que como consecuencia muchas más personas han ido al infierno que al cielo. Una doctrina que conduce a tales absurdos no solo es antibíblica, sino irrazonable y deshonra a Dios. El calvinismo, en cambio, nos presenta a un gran Dios que es infinito en sus perfecciones
y que hace misericordia y justicia según cree más conveniente y que en realidad gobierna los asuntos de los hombres. Las Escrituras y la experiencia cristiana nos enseñan que aún la fe y el arrepentimiento mediante los cuales somos salvos son dones de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Los creyentes en Acaya, por la gracia, habían creído. Hechos 18:27. Un hombre no es salvo porque cree en Cristo, sino que cree en Cristo porque es salvo. Aún el comienzo mismo de la fe, la disposición de buscar la salvación es en sí una obra de gracia y don de Dios. Pablo afirma muchas veces que somos salvos mediante la fe, es decir, la fe como causa instrumental, pero ni una sola vez dice que somos salvos a causa de la fe, es decir, la fe como causa meritoria. Al mismo efecto, podemos decir que los redimidos serán recompensados en proporción a sus buenas obras, pero no a causa de ellas. En consonancia con esto, Agustín dice que los elegidos de Dios son escogidos por Él para ser sus hijos a fin de hacerles creyentes y no porque vio de antemano que ellos iban a creer. Vamos a la primera oración. Dice así la primera oración: la posición arminiana quita la elección de las manos de Dios y la coloca en las manos del hombre. Dejo la cita de Bodmer. La posición arminiana coloca la salvación en manos del hombre solo en cuanto que la gracia de los arminianos puede ser resistida. Pero en cuanto a que quita la elección de las manos de Dios, los arminianos creen que Dios predestinó a los que sabía que iban a creer y a eso les brinda la gracia para que tomen la decisión. Por lo tanto, creen en el destino y eso los ubica en el campo de los calvinistas y caen en las mismas discusiones que caen todos los calvinistas cuando parten de la premisa de que hay un destino. En lo que el arminianismo se diferencia del calvinismo es en que sostiene que la gracia se le ofrece a todos, puede ser resistida y no se decide entre depravación total y libre albedrío, y tratar de exonerar a Dios por los que se pierden. Esas son las diferencias entre el arminianismo y el calvinismo. Para los calvinistas esto es inaceptable, pues pone a la criatura comprometiendo el propósito de Dios y restándole soberanía. Dice Bodmer en ese pasaje que leímos. Implica además que Dios ha creado un conjunto de seres soberanos, de los cuales hasta cierto grado dependen su voluntad y sus obras. Una doctrina que conduce a tales absurdos no solo es antibíblica, sino irrazonable y deshonrosa a Dios. Sigo la cita de Bodmer. Ya vimos que en la definición de soberanía de los calvinistas no cabe que Dios haya creado seres con libre voluntad sin que eso afecte el control de Dios sobre su creación. Como único Dios puede ser soberano es que controle cada evento y cada acción de los seres. Si no, no es soberano. De ahí Bodmer hace un refrito de varios postulados calvinistas con sus textos, probando que toda acción del hombre es producida por Dios. ¿Recuerdan cuando vimos a Berkhoff construyendo la doctrina del decreto, la necesidad del decreto? ¿Okay? Es interesante cómo Bodmer niega una realidad gramática para probar su punto. Dice Bodmer en ese pasaje: Pablo afirma muchas veces que somos salvos mediante la fe, es decir, la fe como causa instrumental, pero ni una sola vez dice que somos salvos a causa de la fe, es decir, la fe como causa meritoria. Esos son conceptos que ellos construyen y gelan con ellos. Pues mira, si dejo la cita de Bodmer. Pues mira, sí, Bodmer, es cierto que nunca dice a causa de la fe. Eso es cierto. En ningún sitio de la Biblia dice que el hombre se salva por causa de la fe.
Pero es que no tiene que decirlo, pues la preposición dia en el griego hace el efecto mencionado en la oración intrínseco a la fe. ¿Se acuerdan que vimos el uso de la palabra dia mediante cuando estábamos hablando de que la gracia es mediante la fe y la justificación es mediante la fe? Y todos los textos, creo que eran 40 y pico en total, que hablan de mediante la fe. Pues mire, esa preposición dia en el griego, el efecto mencionado en la oración, no se puede separar de quien lo origina. ¿Ok? La fe es la causa de lo que se menciona, ya sea la justificación, ya sea la salvación, ya sea algún efecto de la gracia de Dios mencionado en la oración. La fe. ¿Ok? Todas las menciones de mediante la fe concuerdan con sin fe es imposible agradar a Dios. Es como yo expongo en el estudio mío de la fe. Yo tengo toda una serie de la fe aparte. ¿Okay? Y les digo que la fe es la moneda del cielo, del reino de Dios, del mundo espiritual. O sea, no hay una transacción entre Dios y los hombres si no hay fe. No ocurre. No lo hay. No. O sea, búscame en la Biblia que Dios haga algo por el hombre, aparte de haberlo creado, sin la fe del hombre. Es más, en casi todos los pasajes de los milagros, si tú escarbas, miras el contexto donde ocurrieron los milagros, se puede percibir la fe del que recibe el milagro. Hay excepciones, porque pues, obviamente un muerto como Lázaro, pues obviamente no vimos la fe de Lázaro. Lázaro estaba muerto. No estaba allí, pero su alma estaba en otro lugar. Cuando Jesús dice Lázaro ven fuera, el alma de Lázaro regresa al cuerpo y ocurre la resurrección. Porque esa es la definición de resurrección. ¿Okay? Así que en todo momento vemos la acción de creer, o sea, todo ese mediante la fe, concuerda con que sin fe es imposible agradar a Dios. Así de importante es la fe en toda transacción entre Dios y el hombre. ¿Okay? Y en todo momento vemos la acción de creer en voz activa y nunca en voz pasiva. Ya he explicado anteriormente cómo es que ocurren los verbos en el griego. ¿Okay? Y en el trillado texto de Efesios 2:8 que él menciona ahí, vimos que el don de Dios no es la fe, sino la salvación es el don de Dios. Así que es gramática, no es predestinéutica, Bodner. Los que no somos arminianos, que somos muchos más que los calvinistas y arminianos juntos. Sí, porque, o sea, los calvinistas usted los oye en los videos, en los debates, y el mismo Bodner. Calvinismo es todo. O sea, el cristianismo existe por el calvinismo. Y ellos se hablan de ellos como si ellos fueran la mayoría, no, son una minoría dentro de todo el cristianismo mundial y a través de la historia. ¿Okay? Los que no somos arminianos, que somos mucho más que los calvinistas y arminianos juntos, y eso ni le quita ni le añade al argumento, no tenemos que responder a la acusación de que le quitamos la elección de las manos de Dios, porque no proponemos que Dios eligió a nadie para salvarlo. Y los que como yo, que no creo en el destino ni en decreto, entendemos que Dios eligió condiciones y no individuos. No nos es ninguna contradicción que el hombre decida o no someterse a las condiciones predestinadas para la salvación. Eso no es un problema para nosotros. Para los calvinistas eso es un problema, pero no para nosotros, porque nosotros no creemos en el destino, no partimos del destino. No construimos la teología a base de un concepto pagano extrabíblico llamado destino y llamado el futuro. Eso no se desprende. O sea, el concepto que tú vas a tener del destino y del futuro, como que son ciertos, de la Biblia no sale. Es un concepto filosófico, pagano.
Les expliqué en la parte 2 que eso originalmente eran deidades paganas, ¿sí? La cultura de Occidente. Entonces, no nos preocupa a los no calvinistas la acusación de sinergistas, pues el que la criatura caída acepte el llamamiento a someterse a las condiciones elegidas y predestinadas por Dios, lo llamamos obediencia y no sinergismos. ¿Entiendes? O sea, los calvinistas dicen que eso es sinergismo, que si el hombre en obediencia acepta someterse a las condiciones que Dios le propone para salvarlo, dice, ese es sinergismo, esa es la cooperación del hombre, el hombre se puede jactar entonces de que cooperó con la salvación, de que produjo la salvación. Ustedes son los que definen eso, los calvinistas. Nosotros no definimos eso. Nosotros le llamamos obediencia. Yo le dice, tienes que creer en Cristo. ¿Ok? Ahí está la luz alumbrando a todo el mundo. Tienes que venir a la luz para ser alumbrado. Y el hombre dice, contra así, yo quiero que mis obras sean manifiestas, como dice en Juan, capítulo 3. Pues vengo, eso es obediencia, eso no es sinergismo, eso es obediencia. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y la acusación de que eso le resta gloria a Dios tampoco nos preocupa, pues para nosotros le da más gloria a Dios que unos pocos escojan voluntariamente cumplir los requisitos de Dios para salvarse, que el que Dios obligue a millones a salvarse. ¿Okay? Punto. Vamos a ver otro argumento lógico de Bodmer. Abro la cita de Bodmer. La posición calvinista es la única posición lógica si aceptamos la enseñanza de la Escritura de que la salvación es únicamente por gracia, mano. Eso, mira, en Puerto Rico le decimos, mira, sácate plaga que te rompiste el pecho. Sigue la cita de Bodmer. Cualquier otra posición nos envuelve en un caos de conceptos contradictorios a las Escrituras. Hay, por supuesto, misterios envueltos en nuestra posición y, sin lugar a duda, este esquema no se le hubiese ocurrido al hombre natural si se le hubiese pedido que desarrollara un plan. Pero descartar la doctrina bíblica de la predestinación, simplemente porque no encaja con nuestros prejuicios y nociones preconcebidas, es pura necedad. Proceder de tal manera es hacer al Creador comparecer ante el tribunal de la razón humana, negar la sabiduría y la justicia de sus actos porque no son insondables y luego declarar que su revelación es falsa y engañosa. Cierro la cita de Bodmer. No, Bodmer, la posición calvinista no es la única posición lógica y mucho menos porque es la única que acepta la salvación por gracia. Los calvinistas se creen que ellos descubrieron la palabra gracia en la Biblia. Yo pudiera entender que como la Iglesia Católica se desvió de la salvación por gracia, los reformadores llegaron a la conclusión que ellos eran los primeros en descubrir la salvación por la gracia. Bueno, a lo mejor en Europa eso es cierto, pero no en el resto de la cristiandad. Ni en ese momento ni en el resto de los siglos de la cristiandad. ¿Okay? Yo puedo entender eso. La realidad histórica es que los reformadores descartaron todas las referencias de los padres apostólicos antes de Agustín, en las cuales se ve claramente que no existía ninguna contradicción entre la salvación por gracia y el libre albedrío de los hombres. ¿Okay? Se entendía que la salvación era una manifestación de la gracia de Dios, partiendo de que el hombre no podía salvarse por sí mismo y Dios no tenía que salvarlo. De ahí parten los padres apostólicos antes de Agustín. Pero el hombre tenía que tomar la decisión, era libre de tomar la decisión. Dios demandaba que tomara la decisión. Hay un video bien interesante de Jesse Morel en YouTube, lo pueden buscar, donde él habla de cómo Agustín es quien introduce la predestinación en el cristianismo en Occidente. Y él hace toda una cita
de los padres apostólicos en favor del libre albedrío. Si ustedes se fijan, yo no he tocado aquí casi el libre albedrío. Yo no tengo que demostrar el libre albedrío. Yo uso lo que las escrituras dicen, a ver si sostiene lo que los calvinistas proponen o no. Eso es lo que ustedes me han visto hacer todo este año. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como Dios quería reconciliarse con el hombre por su buena voluntad, se movió a ofrecer la salvación dentro de sus parámetros de amor, misericordia y justicia, y sin cancelar la libertad del hombre en hacerlo. Eso se creyó antes de Agustín y en el resto de la cristiandad, aparte de Agustín y los reformados. ¿Okay? Tomo otra oración de ese pasaje de Bodmer. Abro la cita. Cualquier otra posición nos envuelve en un caos de conceptos contradictorios a las escrituras, dijo la cita. Perdona, Bodmer, pero las posiciones no calvinistas solo envuelven en caos a ustedes porque contradicen su interpretación de las escrituras. Como he demostrado a lo largo de la serie, las definiciones calvinistas no se sostienen en las escrituras. Y cuando nos limitamos a las definiciones sostenidas por el contexto, no hay ningún caos en las conclusiones que construimos de las mismas. Ustedes son los que ven un caos una vez miran más allá de su sistema. O sea, los calvinistas están muy contentos, ellos sienten los más profundos, los únicos que le dan la gloria a Dios, los únicos que le hacen justicia al carácter de Dios, los únicos que reconocen la soberanía de Dios dentro de su sistema. Por eso, pitches and cream entre ustedes. En inglés hay un término que dicen el tinderbox o el sandbox. O sea, mientras ustedes están jugando en su cajita de arena, con sus conceptos y sus definiciones, todo está perfecto, todo encaja. Pero no se atreven, o cuando se atreven a salir de su cajita de arena y ven lo que cree el resto del cristianismo a través de la historia, ustedes encuentran un caos. Claro, porque el resto de la cristiandad define la soberanía distinto. El resto de la cristiandad no habla de gracia con apellido, hablan de la gracia de Dios. ¿Ok? Y la mayoría de la cristiandad, cuando dicen, por ejemplo, la frase la gracia salvadora, que se utiliza en muchos himnos y poemas cristianos, o que somos salvados por la gracia de Dios, o que la gracia nos salva. Mira, la mayoría del cristianismo para nada están pensando en lo que los calvinistas piensan sobre la gracia. O sea, los calvinistas inventaron todos los apellidos, como vimos cuando estudiamos la parte de la gracia. Y ninguno de esos apellidos sale de la Escritura. Todos esos apellidos son construidos para justificar cómo esa cuarta persona de la Trinidad llamada gracia opera en los seres que Dios predestinó para salvarlos. O, si no creen que es la cuarta persona de la Trinidad cuando la describen, la personalizan. Es una sustancia que flota por ahí en el universo y que Dios la reparte. Tú sabes. Mira, no, el resto de la cristiandad entiende que la gracia es un atributo del carácter de Dios. Y eso lo vimos cuando estudiamos la gracia, ¿ok? Así que por eso nosotros no vemos ningún caos. Los únicos que ven un caos de cualquier sistema distinto al calvinismo son ustedes, los calvinistas. ¿Ok? Y los arminianos, que eran sus hermanos calvinistas, cuestionaron unos aspectos de la doctrina calvinista y ustedes le cayeron encima. ¿Ves? Porque se atrevieron a definir unas cosas. Por ejemplo, los arminianos pues creen que la gracia es irresistible, que no es irresistible. ¿Entiendes? Pero los arminianos creían en la predestinación para salvación. ¿Okay? Pero ustedes veían un caos. Se les caía el edificio si le daban la razón en algo a los arminianos. Y por eso en la remonstración crearon el TULIP, los 5 puntos del calvinismo. Ok, vamos a continuar con otra oración de ese párrafo de Bodmer. Hay, por supuesto, misterios envueltos en nuestra posición. Y sin lugar a duda, este esquema
No se le hubiese ocurrido al hombre natural si se le hubiese pedido que desarrollara un plan. Cierro la cita de Bodmer. No, Bodmer, no son misterios, son contradicciones que los no calvinistas vemos en todo su sistema porque no nos da la gana de aceptar sus definiciones ni interpretar la Biblia como ustedes. Ese es el problema, Bodmer. Y sí hay mucho lugar a dudar, a aceptar que ese sistema fue inspirado por el Espíritu Santo de los calvinistas. Vimos en las partes 4 y 7 sobre cómo Agustín y los reformadores construyeron sus teologías. Y no hay la menor duda de que se construyeron como se construye cualquier sistema filosófico en el mundo. Y no fue que nadie les pidió que desarrollaran un plan. Las preguntas generadas por partir de premisas incorrectas para responder a debates en su época les creó la urgencia de desarrollar su sistema. Si hubieran partido de las definiciones bíblicas y se hubieran atenido al texto griego, nos hubiéramos economizado todo este debate. ¿Okay? Vamos a ver otra oración de ese párrafo. Abro la cita. Pero descartar la doctrina bíblica de la predestinación simplemente porque no encaja con nuestros prejuicios y nociones preconcebidas es pura necedad. Gracias, Bodmer, por decirnos necios. Eso es cierto. Es cierto. Descartar la doctrina de la predestinación porque no encaja con nuestros prejuicios. Eso es cierto. Uno no debate a base de sentimiento. Uno no debate a base de si me gusta o no me gusta. ¿Okay? Pero no todos rechazan la predestinación por prejuicios y nociones preconcebidas. Ahí estás equivocado, Bodmer. Ustedes aceptan la predestinación por la noción preconcebida de que el destino existe. Y la noción preconcebida, y por no tener el cuidado de interpretar la revelación que Dios hace de sí mismo en la Escritura, diferenciándolo del uno inefable del neoplatonismo, ni diferenciarlo del demiurgo del gnosticismo. Ustedes fallaron. Tú estás acusando, Bodmer, a los no calvinistas de tener nociones preconcebidas, cuando vimos claramente que Agustín usó sus nociones neoplatonistas y su trasfondo gnosticista para justificar los conceptos que construyó de la soberanía de Dios, de cómo Dios eligió, de la predestinación de Dios. ¿Okay? No se dieron cuenta, como yo expliqué en varias partes anteriores, claro, no lo detallé en estos términos, pero sí les dije que por un lado el Dios calvinista o es deísta o es panteísta. O sea, y eso los calvinismos se zafan de eso como los gatos le huyen al agua. No, ¿cómo tú vas a decir que nosotros queremos un Dios panteísta? No, ¿cómo tú vas a decir que queremos un Dios deísta? Oye, compara la doctrina del decreto con la definición de panteísmo y la definición de deísmo, a ver si encaja o no encaja en varios aspectos. ¿Okay? Los que descartamos la predestinación partiendo de la noción preconcebida de que el destino y el futuro no existen y definimos a Dios por lo que la narración del texto nos describe de Dios. Eso nos lleva a estar prejuiciados en contra de la predestinación calvinista y a descartar sus definiciones sobre todo lo de Dios. ¿Okay? Por eso es que rechazamos al calvinismo. Porque nosotros tenemos unas nociones concebidas del texto y tenemos unas definiciones
aceptada por el consenso de lo que es la lógica y el razonamiento a través de la civilización. ¿Ve? Cuando ustedes construyeron Agustín nos da una definición de la libertad que es un absurdo, es un disparate. ¿Ok? Bodner ahorita está hablando de absurdos. Pues mira, la definición de libertad de Agustín es absurda. Es ridículo, por eso yo les dije en la parte anterior. Cuando tú estás debatiendo con un calvinista y el calvinista empieza a hablar de la libertad de los seres, mira, levántate, no pierdas tu tiempo. Ok, en mi barrio le dicen patinando en la misma cosa que resbala. Así le decimos en mi barrio. Porque los calvinistas, cuando hablan de libertad, están hablando de un absurdo, de una construcción absurda, un disparate. Cuando Agustín dice libertad para pecar, el hombre es libre para pecar, eso es un disparate, Agustín. Y todos los que creen eso que Agustín dice, es un disparate lo que están creyendo. ¿Ok? Ahora, nosotros creemos que libertad es la capacidad de escoger entre dos o más opciones. Si no hay dos o más opciones, no hay libertad. No hables de libertad. Puedes hablar de coerción, puedes hablar de obligación, puedes hablar de imposición, puedes hablar de esclavitud, pero no puedes hablar de libertad. ¿Ok? Seguimos. Abro la cita de Bodner. Proceder de tal manera es hacer al Creador comparecer ante el tribunal de la razón humana, negar la sabiduría y la justicia de sus actos porque nos son insondables y luego declarar que su revelación es falsa y engañosa. Así dijo la cita de Bodner. No, Bodner, no hacemos comparecer a Dios ante el tribunal de la razón humana, es a Agustín y a los calvinistas a los que hacemos comparecer. No es negar la sabiduría ni la justicia de Dios. Lo que hacemos es negar la sabiduría y la justicia del Dios que ustedes presentan en su sistema, que sí es sondable, es escrutable y cuestionable. Declaramos que su sistema no es inspirado por el Espíritu Santo. Los escritos de Agustín y los reformadores no pertenecen al canon y las definiciones que su sistema hace de Dios y sus atributos son falsas y engañosas. Debiste haber dicho, comparen esta oración con esto que voy a poner aquí, proceder de tal manera es hacer al calvinismo comparecer ante el tribunal de la razón humana, negar la sabiduría y la justicia de sus actos como lo proponemos los calvinistas, porque nos son insondables, y luego declarar que su teología es falsa y engañosa. Eso era lo que tenía que haber escrito Bodner. Termina diciendo Bodner en todo ese párrafo que presenté. Abro la cita. Tenemos aquí pues un sistema del cual queda excluida toda jactancia y en el cual la salvación en todas sus partes es producto de la pura gracia divina. Una salvación no fundamentada en buenas obras, aunque sí produce buenas obras, cierro la cita. Claro. Después que dice que el calvinismo es la única doctrina que le da la gloria a Dios, que es la única que le hace justicia a la gracia, que es la única que enseña la salvación por gracia, que es la única inspirada, dice que las demás se basan en la jactancia. ¿Cómo definen jactancia? Si el hombre incapaz de salvarse acepta en humildad obedecer el evangelio y responder al llamado que Dios le hace en Cristo, eso es jactancia en la definición calvinista. Eso le resta gloria a Dios, pues si Dios, que no tenía por qué proveer para una salvación que el hombre no podía proveerse, por su amor y su gracia se le ofrece sin obligar a ninguno, no es un Dios soberano, pues definieron que si Dios creaba otras voluntades libres, Dios deja de ser soberano. Y aquí voy a pecar escribiendo un argumento lógico. ¿Qué hace a un monarca más grande? Si mata a su enemigo porque se lo merece,
y tiene el poder de matarlo y el enemigo no puede impedirlo, o si ese monarca le ofrece la vida a cambio de que le obedezca. ¿Okay? Miren el cuadro, el monarca tiene el poder para matarlo, perdonarlo, y el enemigo no tiene opción para impedirlo, ninguna de las dos, ¿verdad? ¿Sí? Porque, ¿qué hace el monarca más soberano? Si toma la decisión de matarlo o si lo obliga a obedecer. En la teología calvinista no hay probabilidad para la segunda. O sea, que el monarca le ofrece la vida a cambio de que lo obedezca. En la teología calvinista eso no sirve, no cabe. En la teología calvinista no hay probabilidad para esa segunda opción, pues dejaría de ser monarca. O sea, me refiero a que si el monarca dice, le ofrece la vida a cambio de que lo obedezca, y eso envuelve una decisión del enemigo. Calvinista definió, pues no es monarca, no es soberano. Solo es monarca si lo obliga a servirle. Esa es la definición calvinista. ¿Okay? En el mundo no calvinista, ¿verdad? El planeta que yo vengo, ninguna de las dos altera la soberanía del monarca. Solo se afecta la situación del condenado dependiendo de la decisión que tome. Los calvinistas tienen problemas con la palabra decisión y pasan por alto que la palabra perdón es inconsecuente con su teología. Pues, ¿qué gracia hay en perdonar a alguien que no sabe que tiene que ser perdonado, no le interesa ser perdonado y no pide ser perdonado? Y para que se cumpla el propósito de querer perdonarlo, Dios le hace saber que va a ser perdonado, le pone el deseo de ser perdonado y lo obliga a ser perdonado. Pero eso es lo que le da la gloria a Dios y nos hace culpables de jactancia a los que no lo concebimos de esa manera. Alaba lo que vive. Y ahí terminan los argumentos lógicos de Bodmer. Luego pasa a discutir la reprobación, que es la inevitabilidad de que si Dios eligió a unos para salvarlos, escogió a otros para que no se salvaran. O como diría un Boringen, que se lo lleve el diablo. Y como preámbulo a esa disertación que va a presentar de la doctrina de la reprobación, acuérdate que, por ejemplo, Lutero, Melanchthon, el mismo Agustín, pues no era muy radical en decir que Dios escogió a los que se iban a perder. Porque entendía que eso pues comprometía a Dios. Calvino dice, no. Si Dios es soberano, Dios escogió a los que iba a salvar y Dios escogió a los que iba a condenar. Punto. ¿Verdad? Y Bodmer refina eso siglos después en su teología sistemática, ¿verdad? Cuando construye la doctrina del decreto, lo vimos, lo estudiamos en detalle. ¿Okay? Como preámbulo a la reprobación, dice Bodmer, la dificultad principal con la doctrina de la elección surge en relación a los no salvos. Y las escrituras no nos han dado una explicación cabal de la condición de estos, puesto que la misión de Jesús era salvar al mundo y no la de juzgarlo. Lo referente a los no salvos es discutido con menos frecuencia. Dejo la cita de Bodmer. Bodmer, la escritura sí nos ha dado una explicación de la condición de los perdidos. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Bodmer, el que se discuta menos sobre los que se pierden no es porque Jesús no vino a juzgar. Es que precisamente el que Dios ha decretado la perdición de los que se pierden es una de las doctrinas más repulsivas del calvinismo. Hasta Calvino la llama el decreto horrible, en latín. Pero los que defienden a Calvino traducen como que eso no es horrible, nauseabundo, horripiloso, sino que traducen que el decreto produce un temor inspirado. Eso es para defender a Calvino.
Calvino es el que, tú sabes, tuvo que ver con que ahorcaran a Servet, pero bueno, ahí digress, como dicen en inglés. Como quiera, es una doctrina repulsiva a cualquiera que tiene un concepto de justicia distinto al concepto calvinista. Y a cualquiera que ve en la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere e interpreta eso distinto a como lo interpreta el calvinismo. ¿Okay? En el tercer punto, los calvinistas vienen y te van a hablar de la expiación limitada. Limited Atonement, la L del tulip. Cristo no murió por todo. ¿Entiendes? O sea, algunos calvinistas te dicen, ¿verdad? Propaganda, ¿no? Relaciones públicas. Ah, no, Dios le ofrece la salvación a todo el mundo, pero Cristo vino a morir por los escogidos nada más, tú sabes. Cristo perdona los pecados de los escogidos nada más. Cristo fue a la cruz, el cordero inmolado, por los escogidos nada más. Los que no somos calvinistas y no aceptamos el concepto de justicia, no aceptamos ese concepto de soberanía maniática y compulsiva del calvinismo, nosotros entendemos, o sea, para nosotros eso es repulsivo. ¿Cómo Dios puede ser un Dios de amor y creó unos seres para mandarlos al infierno? ¿Cómo Dios puede ser justo y creó a Adán para que cayera y pecara? O sea, en el sistema de justicia de Occidente, cuando las autoridades entrampan a un individuo para acusarlo y condenarlo, en ese caso se cae en corte cuando se trae la evidencia de que el Estado entrampó al individuo. El Estado creó la situación para condenar al individuo. ¿Okay? Pues no hay caso. Acabó, es exonerado. ¿Okay? Justificando la condenación de los pelidos, dice Bodner. Si el decreto tratara con hombres inocentes, entonces sería injusto asignar a una porción a la condenación. Pero puesto que trata con hombres en una condición particular, es decir, en un estado de culpa y pecado, no es injusto el concepto de que el mundo yace en el maligno y por esto ya ha sido juzgado. Juan 3:18, el mismo pasaje que yo cité ahorita. De modo que la ira de Dios no se vierte sobre aquellos que no son rescatados de la iniquidad del mundo, sino que simplemente permanece sobre ellos. Juan 3:36, primera de Juan 3:14. Es fundamental a la presentación total de esta doctrina. Jesús se presenta a sí mismo como habiendo venido no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17, Juan 8:12, 9:5, 2:43, comparece con el 4:42. Y todo lo que hace es con el fin de introducir vida al mundo. Juan 6:33 y 6:51. El mundo ya es condenado y no necesita mayor condenación, sino salvación. Sigo la cita de Bodner. La lógica del argumento es como sigue. El hombre está totalmente depravado, ¿verdad? Vimos la depravación total. No se puede salvar, no quiere salvarse, no cree que pueda salvarse. Por lo tanto, ¿qué hay de injusto que Dios los condene? El truco está en que no se menciona cómo el hombre llegó a esa condición. Dios lo encontró así y quieren hacernos creer, cuando la realidad es que fue decretado. Pero cuando vemos la explicación calvinista de que Dios los creó en esa condición, es que entendemos que los no calvinistas, que es una injusticia. No solo que Dios condene gente que creó para condenarlas, sino que es lógico, según ellos, que tengamos que reconocer la justicia y la sabiduría de Dios en hacerlo y darle toda gloria también. Ese es el berrinche de nosotros. Nos parece injusto que haya creado unas criaturas para condenarlas. Entonces tú, la lógica, la justificación es, no, pero es que están en pecado, por eso los tienen que condenar. Pero es que ellos no escogieron estar en pecado.
¿Entiendes? O sea, mucho es que nacen en pecado. El problema es que no solo eso es injusto, que se supone que nosotros llamemos que eso es justo y que vemos la sabiduría de Dios en eso y tenemos que darle toda la gloria a Dios con eso. Pues mira, no nos cuadra. Abro la cita de Bodner. Es una parodia del calvinismo decir que porque Dios elige salvar a una persona sin tomar en cuenta su carácter o su merecido, que de igual modo elige condenar a un hombre sin tomar en cuenta su carácter o su merecido. Cierro la cita. Oye, ¿le quedó bien eso? Suena bien. Suena bien. Eso sería una parodia del calvinismo. Claro que sería una parodia si la elección calvinista se basara en eso. Pero como lo que el calvinismo dice, que no dice en esta declaración, es que al Dios crear a los que iba a salvar y decretó crear a los que iba a condenar, es que esa oración no justifica ni reivindica la doctrina de la reprobación calvinista. Para ellos eso es lógico. No, a los que no somos calvinistas eso no tiene nada de lógico. Nada de lógico. Pues el calvinismo dice, Dios eligió a los que va a salvar sin tomar en cuenta nada de su carácter. Pero condenó a los que iba a condenar. Porque sí, tomó en cuenta la maldad de ellos. Ok. Eso es imparcialidad. Eso es justicia. Ok. Abro la cita de Bodner. La reprobación o el pasar por alto al no elegido no están basados meramente en un conocimiento previo de que los pecadores han de continuar en su pecado, porque si esta fuese la causa, la reprobación hubiese sido el destino de todos los hombres, ya que todos fueron vistos de antemano como pecadores. No, Bodner, no todos fueron vistos como pecadores. Ustedes dicen que Dios decretó desde antes de crear a quienes iba a salvar y a quienes no, y que los tuvo que crear para poderlos conocer de antemano. Eso es lo que ustedes definieron. Por eso es que esa justificación es ridícula. ¿Sí? Abro la cita de Bodner. Puesto que el hombre ha caído en este estado de pecado por su propia voluntad, libertad de pecar, su condenación es justa y todas las demandas de la justicia quedarán cumplidas en su castigo. Fijo la cita. No, Bodner, el hombre no cayó por su propia voluntad, porque aunque algunos de ustedes dicen que Adán escogió desobedecer, ustedes saben que Dios decretó toda acción y cada acontecimiento. Bodner, repásate la doctrina del decreto. ¿Ok? Y deja de estar diciendo disparate de que el hombre ha caído en este estado de pecado por su propia voluntad. Eso es una contradicción, Bodner. Eso es una contradicción, porque la doctrina del decreto establece bien claro que Dios ordenó cada acción y cada acontecimiento para que ocurriera según el propósito de su beneplácito desde antes de la fundación del mundo. En el siguiente párrafo decide dejar de dar excusas para exonerar a Dios por la reprobación y se quita los guantes entre comillas. Dice Bodner, es decir, si es justo el que Dios se abstenga de salvar a alguno después de haber nacido, también es justo que se haya formado ese propósito antes de haber nacido, o sea, desde la eternidad. Y puesto que la voluntad determinante de Dios es omnipotente, ella no puede ser obstaculizada ni frustrada. Siendo esto la verdad, el decreto, tenemos que concluir que Dios jamás quiso, ni quiere ahora, salvar a cada individuo de la humanidad. Si hubiese querido hacer tal cosa, ni una sola alma se hubiese perdido, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Está citando la Biblia. Si Dios hubiese determinado salvar a todos los hombres,
hubiese concedido a todos los hombres los medios efectivos para lograr la salvación. Ahora bien, Dios podría dar tan fácilmente dichos medios a toda la humanidad como a solo algunos. Sin embargo, hubiese concedido a todos los hombres los medios efectivos para lograr la salvación. Ahora bien, Dios podría dar tan fácilmente dichos medios a toda la humanidad como a solo algunos. Sin embargo, la experiencia prueba que no lo hace. Oh, profundo. Ahora bien, introduce aquí la experiencia. Aquí lo confiesa. ¿Qué es lo que confiesa Bonner? No le dio la gana de salvar a todo el mundo. ¿Okay? En su definición de soberanía y en su definición de decreto, el que hay gente que no se salva prueba sus definiciones. Es más, si Dios hubiera querido salvar a todo el mundo, ellos parten de que no en sus ejercicios teológicos. Dios hubiese concedido a todos los hombres los medios efectivos para lograr la salvación. ¿Sabes qué, Bodner? La misericordia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y hay varios textos que dicen y enseñan, según su contexto, que Dios sí concedió a todos los hombres el medio efectivo para lograr su salvación. El problema es que ustedes insisten en decir que en donde dice todos, se refiere solo a los elegidos. Entonces, para cejar tu argumento, dices que ahora bien, Dios podría dar tan fácilmente dichos medios a toda la humanidad como a solo algunos. Sin embargo, la experiencia prueba que no lo hace. Dejo la cita. Pedrito siempre ha dicho que no se hace doctrina con la experiencia de nadie. Bodner, después que concluye la justificación de tu doctrina de acuerdo a lo que dice tu teología, como cumbre lógica para tu argumento, dices que la experiencia lo prueba. La experiencia solo prueba que unos se salvan y otros no. Ese es el hecho. Ni prueba el calvinismo, ni prueba el libre albedrío. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Como de un hecho podemos tener 40 explicaciones para explicar el hecho y todas pueden estar correctas. ¿Qué es lo que va a ser las conclusiones correctas partiendo del hecho de que uno se salvan y no? Pues como vimos detalladamente, es las premisas de las que vamos a partir para construir las explicaciones, para explicar por qué unos se salvan y otros no. Las explicaciones no son los hechos. Vayan a la parte 3, que está en la página.com, y repásenla. Ni prueba el calvinismo, ni prueba el libre albedrío. ¿Sí? Y se acabó. Ya, se acabó. ¡Wow! Con un ojo escribí todo esto el sábado, ¿ok? Gracias a los que me han enviado su ofrenda. Gracias por permitirme enseñar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Los que llegaron tarde, el parchito es que me operé este ojo derecho y no me sirve para leer por ahora, ¿ok? Y estoy usando la receta vieja para poder leer, ¿ok? Recuerden enviar su ayuda a donde ustedes pueden cooperar conmigo. La cuenta de PayPal, pedrojayipolito@hotmail.com. O sea que si le das clic, ya la tienes, es mi mail y mi cuenta de PayPal, la puedes guardar. La dirección postal la tienes aquí. HC03, Box 156, Canóvana, Puerto Rico, 00339. Y mi ATH móvil, 787-688-1807. Pero este número de teléfono no es exclusivo del ATH móvil. Ahí usted me puede llamar, me puede enviar preguntas, comentarios, whatever. ¿Ok?